¿Sabías por qué América se llama América? No es una palabra indígena, ni siquiera española. Quédate para descubrirlo. Hoy en Historias de Billetes nos ponemos el sombrero del explorador para hablar de un tema legendario, el descubrimiento de América. Sí, ese episodio que muchos estudiaron en la escuela con mapas, banderas y fechas, pero que tiene secretos, contradicciones, datos raros y giros que pocos conocen. ¿Colón fue el primero? ¿Qué encontraron allí? ¿Quién ya estaba antes, o medio antes? ¿Y qué cambió, para bien y para mal, después de ese choque de mundos? Empecemos por lo básico. Cristóbal Colón, o Cristóforo Colombo, nació en Génova entre agosto y octubre de 1451. La idea de Colón era proponer una ruta hacia Asia, esas especias exóticas, joyas, seda, navegando hacia el oeste, en lugar de rodear África. Pero ojo, él no era un iluminado solitario. Tenía ideas basadas en mapas antiguos, teorías geográficas y mucho optimismo. Algunos incluso dicen que sus cálculos eran bastante creativos respecto al tamaño de la Tierra. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó desde España, con 3 embarcaciones, la Santa María, la Niña y la Pinta. Tras más de 2 meses navegando océano abierto y viendo, gaviotas imaginarias, el 12 de octubre de 1492, sí, esa fecha que muchos celebran, divisa tierra una isla que llamó San Salvador, aunque los habitantes la conocían como Guanahani. Pero no se engañen, Colón jamás pisó lo que hoy es Estados Unidos continental, ni se dio cuenta al principio de que había descubierto un continente nuevo. Él creyó que había llegado a Asia. Durante ese primer viaje visitó Bahamas, exploró Cuba, llegó a la isla de la Española, hoy Haití y República Dominicana, y allí la Santa María encalló en diciembre de ese mismo año. Otro dato divertido, o vergonzoso. Colón cometió errores en sus cálculos del tamaño de la Tierra, tomando unidades incorrectas, lo que redujo el tamaño proyectado del océano, para que pareciera más alcanzable. Algunos historiadores opinan que él sabía que sus números estaban un poco maquillados. Y uno más, después de morir en 1506, sus restos peregrinaron. Pasó por Valladolid, Sevilla, La Española, La Habana y volvió a Sevilla. Antes de que Colón llegara y armara el circo europeo, América ya estaba poblada por millones de personas. Se estima que alrededor de 60 millones de individuos vivían en el continente americano en 1492. Pero también, incluso europeos o nórdicos, llegaron antes, aunque con menos fanfarrias. Los vikingos, por ejemplo. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, exploró lo que llamaron Vinland, posiblemente en la costa de Canadá, alrededor del año 1000. Eso es casi 500 años antes de Colón. En la isla de Newfoundland se descubrió un asentamiento vikingo llamado Landsaux Meadows, evidencia arqueológica clara de su presencia. Y sí, el anime Vinland Saga se basa en esto, te lo recomiendo si aún no lo viste. Antes de él, Bjarni Herjolfsson, en el año 986, divisó tierra desconocida cuando su barco fue desviado por una tormenta desde su rumbo hacia Groenlandia. No desembarcó, pero reportó islas boscosas al oeste, así que se le considera el primer europeo conocido que vio las costas americanas. También hubo personajes más oscuros, como Didrik Pinning, del que se ha especulado que pudo haber alcanzado Norteamérica en la década de 1470, aunque la evidencia es débil. Y por supuesto, están las leyendas. Se habla de un príncipe galés llamado Madoc, que habría viajado al continente en 1170, y de San Brendan, un monje irlandés que supuestamente navegó en barcos de piel hacia el oeste. Pero eso más parece cuento atractivo que historia segura. Así que sí. Colón no fue el primer europeo en pisar América. Los vikingos ganan ese título, aunque sea parcial. Pero fue quien inició el proceso de cambio global prolongado, la colonización sistemática europea del continente amerindio y todas las consecuencias que vinieron después. Como siempre, la historia no es blanco o negro. El descubrimiento trajo ventajas materiales, pero también otras cosas malas. Pero también llegó lo malo. Las enfermedades traídas por europeos, viruela, devastaron poblaciones indígenas que no tenían inmunidad. Las enfermedades traídas por europeos, sarampión, devastaron poblaciones indígenas que no tenían inmunidad.
Las enfermedades traídas por europeos, gripe, devastaron poblaciones indígenas que no tenían inmunidad. Esa mortandad fue masiva, y muchos pueblos desaparecieron. Los conquistadores impusieron sistemas de esclavitud y guerras. Se explotó a los pueblos originarios y se destruyeron civilizaciones enteras. Muchos conocimientos, idiomas, religiones nativas y patrimonios fueron borrados o condenados. Entonces sí, el descubrimiento fue un evento gigantesco, con consecuencias monumentales, que formaron la Latinoamérica actual. Pero no fue una película de aventuras donde todos salieron contentos. No fue tan malo como se pinta a veces, pero los conquistadores tampoco eran hippies que fueran regalando flores. De hecho, el nombre América viene del explorador italiano Americo Vespuccio, no se lo puso Colón. En el continente americano ya existían civilizaciones altamente sofisticadas antes de Colón: los mayas, los aztecas, los incas y muchos otros pueblos en América del Norte, Central y del Sur. Eran culturas con astronomía, escritura, urbanismo e imperios complejos. Algunos científicos creen incluso que los polinesios habían viajado al Pacífico Sur y mantenido contacto con Sudamérica, porque el camote, o batata, aparece también en Polinesia. Así que aquí lo tienen. Colón no fue quien inventó América, pero puso en marcha un cambio irreversible. Antes vinieron los pueblos originarios, los vikingos, Bjarni, y quizá otros exploradores poco documentados. La lección no está en juzgar con la moral del siglo XXI, sino en mirar con ojos críticos los relatos, cuestionar héroes y villanos, y reconocer que la historia es un tejido complejo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí en Historias de Billetes. Si te gustó este video, suscríbete, ponle un like y comparte. Nos vemos en la próxima entrega.